Entonces esta porción Toldot Generaciones está en Génesis 25, 19 al 8, 9. Entonces vemos acá, hermanos, la situación donde Isaac está en Gerar, en tierra de los filisteos, tiene que salir de allí y se va a dirigir a otro lugar donde la connotación de los pozos es un poquito lo que va a traer un significado a lo que es esta liyá. Dice, y fue engrandecido aquel varón, y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso, y tuvo rebaños de ovejas, hato de ganados y gran servidumbre, tanto que los filisteos lo envidiaban. Isaac, aunque era enormemente rico, tenía un problema. El rey Abimelech lo ha enviado lejos de Gerar, ya que su séquito se había vuelto demasiado grande y poderoso para quedarse en la zona, y los filisteos comenzaron a verlos como una amenaza. Algo muy parecido a lo que pasó con Israel, ¿cierto? En Egipto. Comenzaron a crecer, comenzaron a multiplicarse y ellos comenzaron a tener temor de un pueblo poderoso, ya que en ese tiempo sabemos que los pueblos, las ciudades eran pequeñas, ¿ya? Y por lo tanto la familia de Jacob, o sea, perdón, de Isaac, sus ganados, sus criados, comenzaron a ser numerosos. Y por lo tanto esto también representó una amenaza, ¿ya? Tanto que vemos en esta paracha que hay una, de alguna forma, una alianza entre Abimelech y Isaac, ¿ya? Entonces, lo que sucede acá es que todos los pozos que habían cavado los criados en días de su padre, los cegaron los filisteos llenándolos de tierra. Entonces, los pozos anteriores que había cavado Abraham habían sido tapados completamente. Dicen que habían arrojado piedras dentro de ese pozo y luego tierra para que todas esas fuentes que Abraham había hecho no estuvieran allí y por lo tanto Isaac y su descendencia se fueran de esa tierra. Ahora, la importancia de los pozos, ¿cierto? Es que los pozos eran muy importantes y sabemos que hoy día cuando usted está en un lugar alejado de una ciudad, ¿cierto? Uno pregunta cuando va a comprar un terreno y tiene agua, tiene luz, porque ahí sin agua no se puede hacer absolutamente nada. Y por lo tanto, la trascendencia, la importancia de tener un pozo en ese lugar era vital, era importantísimo. Yo le preguntaba a mis hijos hoy día, ¿qué es más importante hoy día aquí en la ciudad, que se corte la luz o que se corte el agua? ¿Ya? Y finalmente, lo peor es que se corte el agua. Tuvimos unos días acá hace un tiempo atrás y fue un desastre. Ya no tener agua y estamos en pleno desierto, no hay ningún otro lugar donde ir a sacar agua. Y por lo tanto, el pozo preguntando también respecto a al tamaño del pozo de Jacob, ¿cierto? Posteriormente, era un pozo aproximadamente de 2,8 metros de ancho, ¿ya? 2,8 metros de ancho y originalmente se decía que tenía 40 metros de profundidad, ¿ya? Entonces, cuando usted dice cavó un pozo, imagínese el trabajo que era cavar un pozo, porque imagínese alimentar a una cantidad enorme de ganado, a una cantidad enorme de siervos y de personas que vivían con él, entonces no se podía tener algo pequeño. Una persona puede consumir 50 litros de agua al día, ¿ya? Imagínense la cantidad de agua para todo lo que se necesitaba. Entonces, el pozo era vital, era fundamental, y por lo tanto, el tener un pozo era una bendición de Dios. Era una bendición, ¿cierto?, dada a Abraham, que él pudiese cavar y encontrar agua. Amén. Entonces, un pozo es una fuente de vida y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac eran los pozos y por eso los cegaron de tierra. Y el enemigo siempre intentará cerrar el paso entre nosotros y la fuente de vida espiritual que el Eterno nos ha dado. Todos necesitamos un pozo, ¿ya? Y por eso no es casualidad que Yeshua se encontrara con la mujer samaritana precisamente en un pozo, en el pozo de Jacob. Y es donde él también le dice en otras palabras, yo soy el pozo vivo. De mí saldrá agua para tu vida, la cual no tendrás sed jamás. Entonces también vemos que un pozo es símbolo de Yeshua. ¿Y qué sale de Yeshua?
agua. ¿Y qué representa el agua? El espíritu y la Torá, que es vida. Amén. Entonces, todo esto de alguna forma va entregándonos un significado en esta porción. Adonai mismo es nuestra fuente de vida. Amén. Y acá también hay algo importante. La palabra dice que Adonai, Yud-Hei, Bab-Hei, es el pozo, es la fuente, es el agua viva. Y después escuchamos a Yeshua decir que Él es el agua viva. Amén. Entonces, fíjense esa relación que hay allí. Entonces, vamos a la siguiente. Porque en ti, Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Entonces estos versículos nos muestran la conexión que vemos en la Escritura del Eterno como una fuente de vida. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Proverbios 18:4, las palabras del sabio son aguas profundas, torrente caudaloso, manantial de sensatez. Entonces fíjense cómo esas aguas tienen que ver con palabras. Por eso Yeshua dice, el que bebe mi agua, mis palabras, tiene vida eterna. Proverbios 13:14, la enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta los lazos de la muerte. Amén. Y acá la palabra que está traducida como enseñanza, aquí en el hebreo es Torá. Entonces dice, la Torá del sabio es manantial de vida, que aparta los lazos de la muerte. O sea, también podría ser instrucción, enseñanza, ¿ya? La palabra Torá. Entonces también tiene que ver aquí con agua. Y Juan 4:14, las palabras de Yeshua dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. Entonces, el agua que da el Mesías es su Torá. La fuente que brota para vida eterna es el Espíritu del Mesías, que entra a morar en todos aquellos que reciben sus palabras de vida. El que ora constantemente en el Espíritu se mantiene en el amor del Eterno. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, que las palabras de Yeshua son Torá. Y la misma Torá que vemos entregándose en el Antiguo Testamento, como decimos, o en el Antiguo Pacto, o en el monte Sinaí, en hebreo están conectadas con las mismas palabras de Yeshua. Como les decíamos la semana pasada, uno traduce mandamientos, los 10 mandamientos, pero en hebreo son las 10 palabras. Por lo tanto, cuando Yeshua habla de la palabra, está hablando de una conexión también con sus mandamientos. Por eso dice que guarda mi palabra. Amén. Dice, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Entonces, la misma palabra que sale de Yeshua es la misma Torá que se habló en el Sinaí y que se habló en el Antiguo Testamento. Amén. No son palabras distintas, al contrario, son mucho más profundas. Amén. Son aguas mucho más profundas. Judas 1:20 y 21 dice, pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, aguardando las misericordias de Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, para vida eterna. Amén. Entonces ahí vemos que las palabras de Yeshua son para vida eterna. ¿Ya? Lo mismo que la Torá es para que nosotros seamos preservados en vida. No permitamos que enemigos cierren nuestro pozo. Sabemos que en esto, en la historia, muchos han arrojado escombros, han arrojado tierra, piedras, para obstruir la verdad, ¿ya? De la Torá, cambiando las palabras de Yeshua, cambiando la fuente de agua viva. Sabemos que el agua es vital, es importante, y por lo tanto, todas las religiones dicen, aquí está el agua de vida, ¿ah? Aquí está el agua verdadera, esta es la fuente verdadera.
pero sabemos que en ninguna religión va a estar esa fuente verdadera, sino que en la obediencia a las palabras de Yeshua. ¿Ven? Claro, porque si somos sinceros, hermanos, todas las iglesias, todas las religiones dicen, nosotros somos la iglesia verdadera. Amén. Imagínense. Entonces no se trata de eso. Si vamos a buscar, y yo creo que muchos anduvimos en muchas distintas, a lo mejor, religiones, iglesias, congregaciones, ministerios, etcétera, pero en realidad nos dimos cuenta que la única verdad está en la palabra, en la Torá. Y eso es lo que a nosotros nos lleva a estudiar y a buscar la verdad. No es que nosotros ahora digamos, nosotros somos la verdadera, porque nosotros ni siquiera somos una iglesia denominacional, sino que somos ese Israel que ha vuelto a la obediencia. Las tribus perdidas de Israel que han vuelto a la obediencia a la palabra y que lo único que hacemos es buscar la verdad. ¿Ya? Porque la verdad está en Yeshua. Amén. No en mí, no en cada uno de nosotros, porque todos nos podemos equivocar. Pero la palabra a nosotros es la que nos une en esa búsqueda de la revelación verdadera y nos lleva a vivir una vida en obediencia. Amén. Entonces, que es importante también que nosotros podamos tener esa búsqueda de la palabra cada día, orar, porque eso también nos conecta con esa fuente de agua viva. Después dice el versículo 16, y dijo Abimelech, Isaac, apártate de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Seguir el camino de la Torá de Yeshua puede traer separación. Yeshua dice unas palabras muy interesantes. No he venido a traer paz, he venido a traer espada. He venido a traer separación. Hermanos, esto es fuerte. Porque nosotros siempre vemos que Yeshua viene a restaurar, ¿cierto? A sanar, a traer unidad. Pero hasta cierto punto es cierto. Pero esa unidad involucra separación. Santidad involucra separación. Involucra apartarse. O sea, Él viene a esto para allá y esto para acá. ¿Cierto? Por eso los movimientos ecuménicos, donde todo, qué lindo, que todos estamos juntos en unidad. ¿Cierto? Y han hecho, digamos, eventos de gran importancia, ¿cierto? Hace un tiempo atrás hubo un evento en el monte Sinaí, ¿ya? Donde representantes de todas las religiones estaban unidos. Y eso puede ser muy lindo para el mundo, pero para nuestro Padre Eterno no es así, ¿ya? Entonces, Yeshua, yo vengo a separar, porque esto es mío y esto no es mío. Esta es mi Torá y esto no es mi voluntad. Amén. Entonces esto también muchas veces nos trae situaciones difíciles, como lo que le pasó a Isaac. Le dijo Isaac, ¿sabes qué? Apártate de nosotros, ¿ya? Porque te has hecho más poderoso que nosotros. Y eso también nos habla que en algún momento la Torá nos trae o nos traerá separación. Y a algunos nos tocará a veces tomar decisiones, incluso de personas cercanas, familias, porque por motivos de envidia, incomodidad, incomprensión, o simplemente usted dice, no, usted ya no cree, usted ya no piensa lo mismo que yo. Pero tampoco están dispuestos a ir a la Escritura. Porque muchas veces esos conceptos, tradiciones están muy arraigadas, ¿ya? Y en eso también nosotros vemos mucha obediencia al hombre más que a Dios, ¿ya? Entonces, cuando uno toma el camino de obedecer a Dios, wow, uno ve que el camino está yendo en una dirección completamente distinta a la que todos los demás van. Eso también le pasó a Isaac. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Entonces aquí vemos a Isaac volviéndose por los caminos que Abraham había tomado. Abraham también había estado con Abimelech, dicen que con el padre de este Abimelech. ¿Eh? Y por lo tanto comienza a tomar camino hacia los mismos lugares también que Abraham tomó. Y eso también a nosotros nos ha llevado a tomar el camino de Abraham, ¿ya? No el camino, digamos, humano, sino que la enseñanza y la revelación que Dios le dio a Abraham. Por eso nos vemos conectados en la descendencia de Abraham.
por medio de Yeshua. Ahora entendemos, ¿cierto?, quiénes son nuestros padres espirituales. ¿Se acuerda? ¿Usted conoció ese concepto? Yo lo conocí, concepto padres espirituales que hacían referencia a personas o a cadenas de personas, ¿cierto?, de hombres que eran coberturas. Aquí vemos al padre Abraham, ¿ya?, al padre Isaac, al padre Jacob. Por eso nosotros creemos, llamamos al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son nuestros padres, por así decirlo. ¿Amén? Y en esos padres nosotros estamos conectados en esa descendencia, en la promesa, en la herencia y en todo lo que Él le prometió a Abraham. Los pozos de Abraham representan las revelaciones que él había obtenido mediante su búsqueda espiritual. Las revelaciones de nuestros padres pueden ser obstruidas por nuestros enemigos y nuestra tarea es cavar de nuevo esos pozos y respetar los nombres que tuvieron. Este texto nos enseña que nuestra relación de vida con el Eterno depende de gran medida de nuestros antepasados espirituales, ¿cierto? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y por la obediencia de Abraham, hermanos, nosotros podemos ser injertados en esa descendencia. Amén. Debemos volver a la profundidad de la revelación que tuvieron nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Debemos volver a la fuente de la escritura hebrea y comprender el significado verdadero de hacer la voluntad del Padre. Amén. No dejemos que los escombros, la tierra de religiones, creencias, etcétera, doctrinas, mantengan tapados los pozos de agua viva y verdad para nuestra vida. No cambiemos los nombres de las cosas reveladas del cielo, no pongamos nombres paganos a conceptos hebreos y respetemos también las tradiciones del pueblo de Israel basadas en la Torá. Amén. ¿Cierto? Porque nosotros también tenemos que tener ese cuidado, hermanos, de que si nosotros somos casa de Israel, muchos decimos, nosotros no somos como los judíos, dicen. Pero nuestros judíos son nuestros hermanos, ¿ya? Y hay una conexión en Yeshua también a respetar lo que Dios les ha dado a ellos también por muchos años. Ellos han guardado la Torá, ¿ya? Y también hay que reconocer que de alguna manera, si ellos no hubiesen guardado celosamente la Torá, aún con ese velo que tienen, ¿qué tendríamos nosotros hoy? Amén. Entonces también nosotros cuando transitamos en el conocimiento de la escritura en hebreo, vemos también muchas de las tradiciones de Israel que tienen una riqueza y una profundidad en la Torá. Por eso incluso Pablo nos dice, examinadlo todo, ¿cierto? Retened lo bueno y desechad lo malo. Y hay muchas cosas que por supuesto son a lo mejor tradiciones, son símbolos, ¿cierto? Cuando celebramos las fiestas, usted ve la riqueza de símbolos que hay en los alimentos, en lo que se hace, que le dan un realce y un significado, sobre todo también a los niños, porque los niños van aprendiendo de cada una de las cosas que se realizan en una fiesta y van aprendiendo de ello. No son mandamientos, ojo, no son obligaciones, pero sí son elementos que sirven para que nosotros podamos aprender. Por eso tampoco es bueno pensar desechar todas aquellas cosas. Amén. Jeremías 6:16 dice, así dice Adonai, deteneos en medio de los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos, y dónde está el camino bueno, y andad por él. Y hallad descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron, no andaremos en él. Entonces aquí el llamado es a buscar las sendas antiguas, volver a la fuente, volver al origen, hacer un techubá, ¿ya? Para que todo lo que nosotros podamos tener, podamos arrastrar en conceptos, ideas, creencias, puedan ser transformadas conforme a lo que la Torá nos enseña. Amén. Jeremías 18:15 sigue el profeta diciendo, pues mi pueblo me ha olvidado y ofrece sus sacrificios a dioses vanos. Los hacen tropezar en sus caminos, los caminos antiguos, para que anden por sendas, por senderos no allanados. Amén. Entonces el llamado también a volverse a las sendas antiguas y de alguna manera los conceptos de idolatría, porque sabemos que idolatría no solamente es un ídolo en sí, sino que idolatría también es un concepto, una idea, una doctrina, una forma que no viene en la Escritura. ¿Ven? Y que por lo tanto pueda reemplazar la verdad de Dios.
Sigue diciendo el pasaje, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Y llamó Isaac el nombre del pozo Esec, porque habían reñido por él. Entonces vemos ahora a Isaac abriendo un nuevo pozo, el primer pozo de Isaac, y hay problemas con los pastores de Gerar, que eran filisteos, nada nuevo, ¿cierto? Plishtim, palestinos, ¿eh? De ahí viene la palabra, y por lo tanto hay altercado, eso es la palabra Esec, Strong 6230, altercar, reñir, rencilla, confrontación. Entonces este primer pozo que él abre trae este conflicto. Luego sigue diciendo, y abrieron otro pozo y también riñeron por él, y llamó su nombre Sidna, ya en hebreo Sidna, que significa oposición, acusación, rivalidad. Y en hebreo Sidna tiene el mismo origen, viene de la raíz Satán, ¿ya? Sidna viene de la palabra Satán, que significa adversario, enemigo, ¿cierto? Aquel que obstaculiza, que obstruye, etc. De ahí viene la palabra Sidna. Y se apartó de allí y abrió el último, y por este no riñeron, y lo llamó Rehobot, diciendo, Adonai nos ha hecho ensanchar, y fructificaremos sobre la tierra. Amén. Entonces aquí la palabra Rehobot, Strong, Hebreo 73:37, viene de Rahab, que es ampliar, ancho, aumentar, ensanchar, espacioso, lugar amplio. Ese es el nombre de que recibe el último pozo, donde ya no hay contienda, no hay problemas. Y aquí los sabios relacionan estos tres pozos también con los tres templos, ¿ya? Son comparados con los tres templos. En los dos primeros templos hubo riña, ¿cierto? Incluso en el lugar donde estaba el segundo templo, hoy día todavía hay conflictos, y probablemente un conflicto que prontamente se va a resolver, ¿ya? Para que se pueda anunciar la paz y la seguridad, un lema, ¿cierto?, que vemos en el libro de Pablo, lo señala ahí en Tesalonicenses, dice, cuando digan paz y seguridad, ¿ven? Entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces, aquí también hay relación con el primer templo que fue destruido, el segundo templo y finalmente el tercer templo, ¿cierto? Que Israel también prontamente espera poder reconstruir y que nosotros también lo relacionamos en Yeshua, ya el tercer templo, cuando él menciona también en ese pasaje que él puede ser el templo que iba a ser destruido. Jesús respondió en Juan, dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Entonces, también esto tiene un cumplimiento con lo que Yeshua hizo, entregar su cuerpo, que el cuerpo es templo, así como también Pablo declara para cada uno de nosotros que somos templo del Espíritu Santo. Por eso no hay un templo, hermanos, físico, porque hoy día el templo en este tiempo somos nosotros. Pero también Yeshua va a volver. Y vuelve al tercer día. Y eso también tiene que ver con la reconstrucción de ese templo. ¿Eh? Así que el tercer templo también puede estar relacionado con la segunda venida de Yeshua. ¿Ya? ¿Habrá templo en el milenio? Algunos dicen que sí va a haber un templo. ¿Ya? Israel lo único que anhela es reconstruir ese templo porque ese templo está relacionado con la paz, está relacionado con la bendición, está relacionado con el cumplimiento de las promesas dadas a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces el templo es muy importante. Ellos no pueden concebir, ¿cierto?, la gloria, la bendición que Dios le dio a Israel, si no es con la reconstrucción del tercer templo. Por eso es un tema que es muy importante también tener en vista. Juan 2, 21 y 22 dice, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Yeshua había
hablado. Amén. Entonces ahí vemos también un cumplimiento profético en él, pero también un cumplimiento próximo. Porque recuerden que en la Nueva Jerusalén, el libro de Apocalipsis dice que ya no había un templo allí, sino que estaba la presencia misma del Padre y del Cordero, y ellos eran el templo. ¡Wow! Ese es un templo de otro nivel. La presencia misma, amén. La tabernaculización, ¿ya? De el Eterno, amén. Como lo hizo a través de Yeshua. También podemos destacar el hecho que la Torá dice que el tercer pozo fue cavado por Yitzhak, los otros dos pozos fueron cavados por sus siervos. Eso es lo que dice la Torá. Y la connotación del tercero dice que Isaac cavó el tercer templo. Entonces, de esto aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo de cada uno. Si dejamos que otros hagan pozos por nosotros, vamos a tener problemas y riñas en nuestra vida. ¿Esto qué significa, hermanos? Que debe haber una búsqueda personal, ¿ya? Debe haber una lectura personal. Podemos aprender mucho en una enseñanza, pero yo le aseguro que el momento que más vamos a aprender y Dios va a ministrar nuestro corazón es cuando nosotros mismos vamos a la fuente. Nosotros mismos leemos la porción. Allí va a venir algo poderoso ya a nuestra vida. Entonces, hay una importancia de que ese esfuerzo personal, dedicación, tiempo para leer, para buscar de la Escritura, va a tener, ¿cierto?, una bendición, un ensanchar, un crecimiento para cada uno de nosotros. Otros no van a poder hacerlo por nosotros. Lo que Dios nos va a revelar a cada uno de nosotros no lo va a traer por otra persona, lo va a traer Dios mismo a cada uno de nosotros también. Por eso cada uno tiene que orar delante del Eterno y tomar tiempo para estudiar la Escritura. Amén. Para obtener la bendición de los padres hay que volver a cavar. Es lo que hizo Isaac. Tuvo que volver a destapar, a cavar con gran esfuerzo los pozos que habían sido tapados y que eran de su padre Abraham. Y finalmente respondió Yeshua y le dijo: todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer: Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Amén. Entonces, hermanos, aquí la mujer samaritana que representa la casa de Israel, ya, que había tenido 5 maridos, ya, 5 pueblos, que habla de griegos, romanos, persas, medo-persas, ya, 5 reinos que también tienen relación con las 5 mujeres, Babilonia también, que Israel, ¿cierto?, se corrompió, también fornicó con ellos, se mezcló, tiene un significado profundo, ¿ya? Que de alguna manera de ahí salen todas las religiones, principalmente las 3 religiones abrahámicas, ¿cierto? A través de Ismael, todo el pueblo árabe, la religión islam, de ahí también de Jacob, judaísmo, y de Edom, Esaú, Roma. ¿Amén? Y por lo tanto, todos esos pozos de agua, ¿cierto? Ninguno de ellos va a poder saciar la sed. Yo creo que todos de alguna manera que buscamos más es porque queríamos más. Queríamos ir más profundo, teníamos expectativas de que Dios nos revelara mayores cosas. Y eso nos llevó también a cavar esos pozos y llegar a la fuente original que Padre Abraham había cavado. Amén. Shabbat Shalom.